revelado. El increíble secreto para transformar a tus nietos en jóvenes extraordinarios y activos. Doña Rosa, con su cabello plateado y manos desgastadas por años de trabajar, se encontraba en medio de su modesta casa, rodeada de risas que contenían la esencia de la vida en el vibrante barrio latino de Los Ángeles. Sin embargo, esa alegría también ocultaba un peso que la oprimía en el pecho, la responsabilidad de cuidar a sus 3 nietos. Cada día sentía la carga de inculcarles los valores que su madre y su padre le habían enseñado. La lucha por un futuro mejor parecía más difícil que nunca. Las redes sociales eran como un monstruo que devoraba la atención de sus pequeños, alejándolos de lo que realmente importaba. ¿Y si están perdiendo la esencia? Se preguntaba, con el corazón apretado ante el temor de no ser suficiente. Doña Rosa trataba de recordar cómo había llegado a este punto. Años de sacrificios, trabajos duros, pero también llenos de amor, y la voz de su madre resonando en su mente: el trabajo honesto es la base de una vida digna. Sin embargo, en un mundo donde los valores se desvanecían, la desesperación la consumía. ¿Acaso había luchado tanto para ver a sus nietos perderse en un mar de ilusiones virtuales? Esa pregunta la martillaba cada noche cuando se sentaba a mirar las luces de la ciudad mientras sus pequeños se perdían en sus pantallas. Fue entonces cuando el maestro García llegó a su vida. Un respetado educador que había recorrido senderos de lucha y perseverancia en el mismo barrio donde ella había crecido. Fue como un rayo de esperanza en medio de su tormenta. Quizás él puede ayudarles, pensó, viendo cómo sus ojos brillaban al hablar con sus nietos. Con cada historia que compartía, el maestro García desnudaba la lucha de su propia vida, despertando en ellos una chispa que creía extinguida. Música y pintura se convirtieron en el nuevo aliento que llenaba su hogar. Pero mientras sus nietos florecían artísticamente, ella sentía una angustia en su pecho, una voz interna que le decía: ¿está bien dejarles volar de esta manera? Mientras el sol comenzaba a ocultarse, en un recital de piano, vio a sus nietos ganar confianza, sintiéndolos vibrar en el escenario. Sin embargo, la contradicción de su corazón era un crisol de amor y miedo. La paz que había creado se veía amenazada por los gritos de la calle. Un grupo de jóvenes, afectados por la violencia del entorno, hacían ruido, arrastrando la vulnerabilidad de su barrio hacia la desesperanza. En su mente, la balanza oscilaba, amenazando con romper el frágil equilibrio que tanto había luchado por mantener. En ese instante, uno de esos jóvenes audaces, Diego, se atreve a mirarla a los ojos. ¿Por qué seguimos intentándolo, abuela, cuando el mundo parece estar en contra nuestra? La presión en su pecho aumentó, las lágrimas asomaban, y con cada palabra trataba de encontrar una respuesta. Porque, hijo, lo que importa nunca se mide en lo que perdemos. Pero no terminó la frase. Esa noche, con la angustia de un futuro incierto, doña Rosa comprendió que el camino apenas comenzaba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El tiempo avanzaba, y la tensión se palpaba en el aire. Doña Rosa sintió que el silencio se volvía ensordecedor, su mente aceleraba, su respiración se volvía irregular. Esa pregunta de Diego ahora resonaba como un eco inquebrantable. La lucha apenas comenzaba, y cada decisión que tomara estaba marcada por el desafío de proteger a sus nietos, mientras el mundo exterior se erguía como un gigante amenazante. ¿Podría mantener la esperanza viva en sus corazones, a pesar de las sombras que acechaban?
La incertidumbre se transformó en un desafío que se interponía en su camino, haciendo que el futuro pareciera aún más desalentador. Con la mirada hervida de angustia, doña Rosa se enfrentaba una vez más a su propio dilema: ¿sería capaz de construir un futuro donde sus nietos pudieran ser extraordinarios y activos, en lugar de solo víctimas de su entorno? En los días que siguieron, doña Rosa despertó cada mañana con un propósito renovado. La angustia, aunque persistente, se estaba convirtiendo en un motor. Se prometió no rendirse. Era el momento de tomar acción y reconectar a sus nietos con la realidad que los rodeaba. Sus corazones y mentes debían ser su prioridad. La imagen de Diego resonando en su mente la impulsó a trazar un plan: crear un espacio seguro en casa donde la inspiración pudiera florecer lejos de la tentación de las pantallas. El primer paso fue hablar con el maestro García. Necesitaba su guía y apoyo. Quizás podríamos hacer un taller creativo en la casa, sugirió, con un brillo en los ojos. La idea resonó profundamente en ella, y las palabras comenzaron a fluir. La pintura, la música, la danza, todas estas formas de expresión podrían dar a sus nietos la oportunidad de canalizar sus emociones y descubrir quiénes eran realmente. Pero al mismo tiempo, el temor la acechaba: ¿acaso esto es suficiente?, preguntó su voz interna. Esa misma noche, mientras los niños dormían, se sentó en la sala a reflexionar. Miró un viejo álbum de fotos lleno de recuerdos, y en cada imagen vio el amor y el esfuerzo de su vida entera. Eran las huellas de su sacrificio, y la semilla del legado que quería dejar. Ellos no son solo producto de este entorno, se murmulló, sintiendo una chispa de determinación. Buscó en su interior y descubrió ideas que habían permanecido adormecidas: si mis nietos comprenden su valía, podrán desafiar cualquier obstáculo. El día siguiente, se sentó con sus nietos después de la escuela. La emoción vibraba en el aire mientras les compartía su visión. He pensado en algo especial. Quiero que exploremos juntos el arte, la música y la escritura. Un espacio donde puedan ser ustedes mismos sin límites. Los ojos de sus nietos brillaron de curiosidad. Eran escépticos, pero también vislumbraban la posibilidad de una nueva aventura. Sin embargo, algo en la voz de doña Rosa temblaba: su inseguridad y anhelo de aceptación eran palpables. ¿Realmente les apasionará?, se preguntó. Cada día transcurría con nuevas experiencias, y doña Rosa se esforzaba por aprender junto a ellos. Se inscribió en cursos de arte y diseño, enfrentando su propio miedo a lo desconocido. La práctica la acercaba más a sus nietos, pero también destapaba viejas inseguridades que pensaba haber dejado atrás. Días en los que dudaba de sus habilidades, se enfrentaba a las vocecitas de la autocrítica. Quizás soy demasiado vieja para esto, se repetía, mientras sus manos temblaban al sostener un pincel. Sin embargo, se recordó que así como sus nietos estaban buscando ser extraordinarios, ella también debía descubrir nuevas facetas de sí misma. Con cada momento compartido, se danzó en un vaivén entre el empoderamiento y la vulnerabilidad. La música regalaba un aire de magia, uniendo a la familia, pero la inseguridad permanecía latente, un recordatorio constante de que el pasado no se borraba con simple entusiasmo. Aún así, cada acuerdo y cada revisión se sentía como un paso adelante. Al final de la semana, mostró a sus nietos lo que había creado junto a ellos: un mural de colores vibrantes que no solo representaba su viaje, sino también una declaración de quienes eran como familia. Estos somos nosotros, dijo con la voz cargada de emoción. Pero en el fondo, sentía que aún había mucho más por descubrir. El verdadero desafío no era solo despertar el talento en sus nietos, sino también enfrentar la realidad de su propio crecimiento personal. Sin embargo, el eco de las palabras de Diego aún la atormentaban. ¿Por qué seguimos intentándolo, abuela? Como si el universo le respondiera, una noticia sobre un tiroteo en un barrio cercano sacudió la comunidad. El choque frío de la realidad volvió con fuerza,
recordándole que su esfuerzo podría no ser suficiente para protegerlos de un mundo que parecía cada vez más hostil. Mientras miraba a sus nietos sumidos en su arte, una sombra oscura se cernía sobre su corazón. Tenía que actuar. El camino hacia el futuro se presentaba incierto, pero doña Rosa estaba decidida a luchar. ¿Sería capaz de mantener a su familia intacta en medio del caos externo? La respuesta aún era un enigma, y el destino de todos pendía como una incógnita en la balanza. Este nuevo capítulo de su vida, repleto de retos y descubrimientos, apenas estaba comenzando. ¿De qué manera más se revelaría la capacidad transformadora que tanto anhelaba en sus vidas? Doña Rosa despertó esa mañana con un nuevo propósito. Al mirar a sus nietos, inmersos en sus actividades artísticas, sintió un profundo deseo de otorgarles más que un refugio emocional. Quería darles herramientas para enfrentar el mundo, no solo la calidez de su hogar. Su mente se frenó en un hito: deben aprender a ser resilientes. Alistar materiales, buscar nuevas formas de expresión y establecer horarios se convirtió en una nueva obsesión. Sin embargo, la presión de ser la guía ideal la consumía. ¿Qué si no lo hago bien? ¿Qué si fracaso otra vez? Los ecos de su voz interna eran balas perdidas en su confianza. Pero una chispa de desafío se encendió. No es cuestión de ser perfecta, sino de estar presente. El siguiente paso fue hablar con otros adultos de confianza, amigos y vecinos, buscando apoyo y consejo. Sin embargo, cada intento de acercarse a ellos le devolvía un vacío. En su búsqueda de respuestas, notó que la comunidad vivía atrapada en su propia desesperanza. ¿Cómo podía ella ser el faro en medio de esa oscuridad? La pregunta reverberaba en su mente y alimentaba su autocrítica. Una tarde, mientras organizaba la sala para sus nietos, encontró un viejo cuaderno que había escrito años atrás. Era un diario de sueños e ilusiones, lleno de expectativas sobre lo que había deseado lograr en su juventud. La lectura la desnudó ante sus temores y aspiraciones olvidadas. Si quiero que ellos se atrevan, debo ser la primera en desafiar mis límites, se decía, sintiendo el pulso de una energía renovada. Consciente de la necesidad de equipar a sus nietos no solo con arte, sino con emociones que pudieran canalizar, decidió implementar un taller de resiliencia. Quería que entendieran cómo enfrentar la vida con firmeza, cómo quedarse en pie a pesar de las adversidades. La idea la llenó de nerviosismo y emoción. Comenzó a trazar en su mente un cronograma: una hora para el arte, otra para la conversación donde cada uno compartiría sus miedos y sueños. La primera sesión fue una prueba. Cuando la sala se llenó de risas, interrogantes y eventuales silencios incómodos, sintió que regresaba a casa. La vulnerabilidad en el aire era palpable, y a pesar de que los murmullos de inseguridad aún la visitaban, esa conexión la hizo más fuerte. Elementos de su infancia, sus historias, comenzaron a emerger como un recurso valioso para ayudarles. Impartirles sabiduría no era solo una pregunta, sino un acto de amor. En cada encuentro, se sentía más cómoda en su rol como mentora. Les enseñó no solo a crear arte, sino a usarlo como vehículo para expresar emociones, y alentó a cada niño a investigar sus sentimientos. Sin embargo, la sombra de la inseguridad nunca desapareció del todo. ¿Seré lo suficientemente buena para que se sientan seguros de mí? Se cuestionaba en cada sesión. Al mirar a sus nietos, notaba su evolución, y esa transformación le generaba esperanza. El encuentro con sus emociones, la expresión a través del arte, era solo el inicio. Las paredes se desdibujaban con cada dibujo, cada nota musical. Y ahí, un nuevo anhelo emergió: ¿podría contagiarles la voluntad de explorar más allá de lo conocido? Mientras todo esto sucedía, sin embargo, un punto crítico se estaba acercando: la inquietante cercanía de sus recuerdos de infancia más oscuros, esos que habían marcado sus miedos. La idea de abrir su propio corazón y compartir aquellos secretos con los niños comenzó a invadir su mente.
¿Estaba lista para desnudarse emocionalmente ante ellos? Ese dilema pesaba intensamente en su ser. Era el momento de la verdad. Tendría que decidir si llevaban su vínculo familiar hacia un nuevo capítulo, uno donde no solo los desafiara a ellos, sino donde también confrontara sus propios fantasmas. ¿Sería capaz de hacerlo sin quebrarse en el proceso? Las respuestas anhelaban ser descubiertas, y un nuevo ciclo de introspección comenzaba a formarse a su alrededor. En ese viaje de autoconocimiento en el que estaba inmersa, la vida siempre traía una nueva revelación al frente, abriendo la puerta a lo desconocido. ¿Sería este el momento de confesar sus secretos y dar un paso más hacia adelante en su propio crecimiento personal y como matriarca? Doña Rosa se sentía al borde de un precipicio emocional. En cada encuentro con sus nietos, la voz de sus recuerdos oscuros resonaba más fuerte, como un eco que se negaba a desvanecerse. Estaba en un punto crítico, debía tomar la decisión que daría forma a su legado y, a la vez, confrontar su propia historia. ¿Estaba lista para abrirse y mostrar esa vulnerabilidad que tanto había evitado durante años? Mientras organizaba los materiales para el próximo taller, su mente divagaba entre las expectativas que había alimentado y lo que realmente necesitaba compartir. La idea de revelar sus secretos ocultos le causaba un nudo en el estómago. ¿Qué les diría? ¿Cómo compartiría lo que me ha atormentado sin que les pesara? Una brisa tenue entraba por la ventana, como si el mundo le susurrara que cada historia, incluso la más oscura, tiene un valor educativo. Esa tarde, decidió que la próxima sesión sería diferente. En lugar de enfocarse solo en el arte, el corazón del encuentro se centraría en la apertura emocional. No quiero que ellos solo aprendan a ser resilientes, quiero que sepan que ser vulnerable es parte de la fortaleza, pensó. Su decisión la llenó de una mezcla de ansiedad y liberación. Pero la incertidumbre estaba presente, como un ladrón al acecho, cuestionando su idoneidad como guía. La noche anterior al taller, no pudo conciliar el sueño. La imagen de sus nietos le danzaba por la mente, y con cada paso que daba, sentía la presión de ser aquello que siempre había deseado ser, una figura de confianza, de entereza. Sin embargo, debía recordar que de su propia vulnerabilidad podían aprender lecciones invaluables. ¿Cuántas veces las enseñanzas de la vida la habían llevado al lugar donde estaba? El día llegó, y se plantó firme en su propósito. Al iniciar la sesión, observó las caritas expectantes de sus nietos. Una tormenta de emociones se gestaba en su interior. Hoy es el día, se dijo internamente. El aire estaba cargado de la energía casi palpable del momento que tenía entre manos. Les explicó que hablar sobre sus miedos era tan importante como crear arte. La conexión entre ambas actividades podría ofrecerles grandes revelaciones. Los primeros minutos fueron tensos, pero cuando compartió un fragmento de su infancia, ese que la había dejado marcada, sintió como si un peso enorme se levantara de sus hombros. Cuando era pequeña, yo también tenía miedo de no ser suficiente, confesó, notando cómo las miradas de los niños se abrieron en sorpresa y alivio. La magia en el aire cambió, la conexión se fortalecía en la vulnerabilidad compartida. Mientras sus nietos comenzaban a hablar sobre sus propios temores, Doña Rosa se dio cuenta de que la conversación fluía de manera orgánica. Había lanzado la piedra, y el efecto en cascada era hermoso. Con cada palabra, cada historia compartida, su inseguridad se desvanecía. Se sentía como parte de un ciclo de sanación, lo que le recordaba su propia capacidad de enfrentar lo desconocido. Sin embargo, no podía eludir que había más en su historia que necesitaría compartir. Había secretos que podrían ayudarles a entender el poder de la superación, pero también le aterraban. La pregunta que la atormentaba era si, al revelar más, podría quebrarse nuevamente o, por el contrario, solidificar un puente de confianza con ellos. La sesión terminó, y al abrazarlos, sintió una renovada conexión. Pero en el fondo,
una inquietante sensación le indicaba que aún no había dicho todo lo que debía. ¿Cuánto de mí estoy dispuesta a compartir?, se preguntó, sintiendo como el nudo en su pecho se reactivaba. Con una emoción nueva vibrando en su corazón, comprendió que su viaje apenas estaba comenzando, no solo como guía, sino como individuo. La revelación de sus secretos era el siguiente paso hacia su propia transformación, y en esa danza de luces y sombras, sabía que no podía retroceder. Y así, con la vista fija en el futuro, se preparó para afrontar lo que venía, el momento de la verdad no solo para sus nietos, sino también para ella misma. ¿Sería este el instante que definiría su papel como matriarca y sanadora de su propia historia familiar? Las respuestas aguardaban a la vuelta de la esquina, desafiándola a seguir adelante. La luz de la mañana entraba a raudales por la ventana, y aunque el día prometía ser radiante, en el interior de Doña Rosa había tormenta. Después de la atmósfera de conexión que logró crear con sus nietos, algo en su pecho seguía agazapado, un secreto profundo que la perturbaba. Sabía que ese era el momento de profundizar, de no solo hablar de miedo sino de compartir su historia con toda su crudeza. Pero ese paso implicaba una carga emocional que temía no poder soportar. Con determinación, revisó los materiales que había preparado para el taller. Pinceles, lienzos y acrílicos estaban dispuestos con esmero, pero ninguna de esas herramientas podía facilitar lo que realmente sentía. A medida que preparaba el espacio, su mente giraba en círculos, reflexionando sobre el pasado y el conocimiento que había adquirido a lo largo de los años. Recordó momentos en los que se había sentido atrapada por la tristeza, pero también aquellos en los que se había levantado con más fuerza. En la próxima sesión, sería fundamental no solo hablar de su pasado, sino también ofrecer herramientas concretas que sus nietos pudieran utilizar para navegar sus propias vulnerabilidades. ¿Cómo puedo forjar un refugio seguro para ellos, sin dejar de mostrar las grietas de mi propia historia?, se preguntó. Decidió que aprovecharía la técnica del arte como puente para transmitir esos sentimientos. Dibujo, pintura, y la posibilidad de crear imágenes que reflejaran emociones. Así podía compartir su historia sin cargar a sus nietos con el peso de sus traumas. Ese enfoque la llenó de una mezcla de aprensión y esperanza. Llevaría sus experiencias dolorosas a un nivel más accesible, dándoles vida a través de la creatividad. El día de la sesión llegó. Al ingresar al taller, los niños la esperaban con ojos brillantes y sonrisas inocentes. Doña Rosa respiró hondo, llenándose de energía. Con voz tranquila, les habló sobre el poder del arte como medio para expresarse. Luego, comenzó a contar una de sus historias, una que había estado evitando por años, el día en que decidió dejar atrás una vida de sufrimiento y construir una nueva, en la que pudiera ser auténtica. Mientras hablaba, notó el interés palpable en su audiencia. Dijo que el cambio comenzó con una elección, ella había decidido enfrentarse a sus miedos. Se dio cuenta de que, al compartir sus experiencias, ya no solo era una abuela, sino una guía hacia la transformación. Con cada pincelada y cada trazo de color en los lienzos, empezó a sentir cómo sus secretos se estaban deslizando. Aquellos relatos dolorosos se convertían en visiones de esperanza. Al final de la sesión, vio en los ojos de sus nietos no solo admiración, sino algo más profundo, una chispa de reconocimiento y conexión que había buscado durante tanto tiempo. Sin embargo, dentro de ella seguía una inquietud latente. ¿Había hecho suficiente? ¿Qué más podría desvelar que impartiera aún más fuerza a sus nietos? Mientras los niños mostraban sus creaciones, la inseguridad volvió a asomar. Al mirar sus obras llenas de vida y emoción, sintió que cada uno de esos cuadros era un paso hacia su propia liberación, pero sabía que la parte más difícil aún estaba por llegar. Empezó a vislumbrar un futuro en el que no solo sería una mentor, sino que también afrontaría sus cicatrices, compartiéndolas sin miedo. Esa noche,
mientras reflexionaba sobre los logros del día, se dio cuenta de que necesitaba más que nunca despojarse de su armadura emocional. ¿Cuánto más estaría dispuesta a abrirse? Había un río de emociones que aún necesitaba fluir, algo que podría transformar su familia por completo y que podría convertirá en una dinámica de sanación para todos. La pregunta que la perturbaba y la motivaba se presentaba con claridad: ¿estás lista para el siguiente paso de tu viaje hacia la sanación y la verdad? Una verdad que podría redefinir todo lo que conocía y, potencialmente, cambiar la dirección de su legado familiar. La urgencia de esa revelación se palpaba en el aire, exigiendo que se enfrentara a la realidad de su pasado y lo que eso significaría para el futuro. Doña Rosa se despertó antes de la salida del sol, un nuevo día que presagiaba cambio y transformación. El sonido suave de los pájaros le recordó que la naturaleza estaba en constante renovación, algo que resonó en su interior. Se sentó en la cama y, por primera vez, sintió la firme determinación de explorar sus verdades ocultas. Las inquietudes de la noche anterior se transformaron en una decisión: era hora de desmantelar las paredes que había construido alrededor de su corazón. Mientras preparaba el desayuno, una idea emergía en su mente. Quería que sus nietos no solo entendieran que el arte era un medio de expresión, sino que también pudiesen ver el coraje en la vulnerabilidad. Preparó un taller que iría más allá de la pintura y el dibujo. Estaba lista para fusionar su historia personal con cada actividad, para que la experiencia fuera una sinfonía de descubrimiento y sanación. Era el momento de ser totalmente honesta, sin tapujos, dejando que sus cicatrices fueran visibles. Al llegar el momento de la siguiente sesión, los niños la esperaban con entusiasmo en sus ojos. Doña Rosa sonrió ante su energía contagiosa, sintiendo que ese quizás era el impulso que necesitaba para también abrirse. Se sentó con ellos en círculos, instrumentos de arte a su alrededor, y compartió la historia que más la afectaba: la decisión de perdonar a su madre, una figura que había sido fuente de dolor, pero también de lecciones. Mientras hablaba, notó cómo los rostros de sus nietos se iluminaban, no con asombro, sino con una sorprendente empatía. Algunos compartieron historias sobre conflictos que habían enfrentado en la escuela, otros revelaron inseguridades sobre su lugar en el mundo. En ese espacio seguro, Rosa utilizó la pintura para permitirles expresar sus sentimientos. Les propuso que crearan un mural que representara lo que habían aprendido sobre la resiliencia. Un torrente de color brotó de las manos de los niños. Alguno mezcló con rabia, otros lo hicieron con dulzura. Doña Rosa se sintió como una arquitecta de emociones, observando cómo lo que había sido dolor se transformaba en un lenguaje visual que hablaba de sanación. Al finalizar, vio que al plasmar en el lienzo sus luchas, estaban dando un paso hacia adelante, lo que le recordó la decisiva elección que había tomado en su propia vida. Sin embargo, a medida que el día avanzaba, su certeza comenzó a tambalear. Las meditaciones que había compartido con sus nietos aún hacían eco en su mente. Ellos son capaces de escuchar no solo mi fortaleza, sino también mis batallas, se cuestionó. Con cada trazo colaborativo en el mural, se sentía más expuesta, como si cada pincelada de sus nietos revelara fragmentos de su propia historia sin que ella estuviera lista para confrontarlos. Esa noche, mientras el silencio reinaba en su hogar, Doña Rosa se sentó sola, rodeada de las obras maestras de sus nietos. Cada mural era un recordatorio de que, aunque su viaje de sanación había comenzado, había profundidades en su ser que aún no había explorado. Quería ser la heroína de su historia, no solo para sus nietos, sino para ella misma. ¿Qué otras verdades le quedaban por descubrir, y cómo podrían esas verdades cambiar la narrativa familiar? La tensión se apoderó del aire. En su interior, la promesa de enfrentarse a su historia empezaba a convertirse en una necesidad imperiosa. Sabía que para guiar a sus nietos, tenía que enfrentar no solo las sombras, sino que también tenía que salir a la luz. Era un llamado que no podía ignorar.
¿Estás lista para desatar los secretos que aún habitan en la profundidad de tu corazón? Una pregunta que resonaba con cada latido, dejando claro que la verdadera transformación de su familia dependía de su valentía para revelarse. Ella había comenzado un camino, y ahora se acercaba el momento de confrontar su mayor miedo, la necesidad de perdonar no solo a los demás, sino a sí misma. El amanecer encontró a doña Rosa envuelta en la penumbra de su avión interno. La sala de su casa, decorada con las pinturas de sus nietos, se había convertido en un espacio de reflexión. Cada trazo, cada forma, pulsaba como un recordatorio de la jornada que había iniciado. Aunque parecía rodeada de color, en su alma había un matiz de incertidumbre que la refrenaba. Había decidido que ese día sería diferente. Sin embargo, la intersección entre su papel de abuela y su necesidad de enfrentar las cicatrices del pasado se sentía como un dilema abrumador. Con un profundo suspiro, recogió un pincel y comenzó a trazar una línea en una hoja en blanco. La familiaridad del arte la atrajo, pero no podía simplemente dejar que fuera un ejercicio de técnica, debía ser un viaje hacia sus emociones ocultas. Recordó la conversación que había tenido con su madre años atrás, un diálogo que se había transformado en silencio por mucho tiempo. Mientras delineaba imágenes imprecisas en el papel, se preguntó si realmente había perdonado, o si solo había sellado la herida con un vendaje superficial. Esta nueva etapa de su vida requería de una verdad más profunda, una resolución que rasgara definitivamente las capas de reclusión que había tejido. Entonces su mente comenzó a divagar. Necesitaba explorar su pasado con la misma dedicación que compartía en las sesiones de arte con sus nietos. Se dio cuenta de que estas interacciones no eran solo un modo de compartir, eran un medio de exposición mutua. Las sonrisas y lágrimas en los rostros de los niños eran sus propias emociones reflejadas. Al abrirse a ellos, había abierto la puerta a su propia vulnerabilidad. Esa danza entre el dar y recibir debía llevarla a un espacio de autoexploración. Fue en ese momento de introspección que se planteó una cuestión crucial: ¿sería capaz de generar un espacio similar para esos relatos no contados que alimentaban su dolor? Con determinación, decidió que la siguiente sesión de arte no sería simplemente sobre el mural de resiliencia, sino sobre la creación de su propio mural personal. Esa sería una ofrenda a sus nietos, un ejemplo de la vulnerabilidad y la fuerza que anhelaba que ellos también aprendieran a abrazar. Al ajustar su enfoque y modernizar su propósito, se sintió una chispa encenderse en su interior. Necesitaba preparar cada detalle del encuentro con la seriedad que un viaje personal requería. Era el momento de arriesgarse, hacerlo no solo para sí misma, sino también como faro de inspiración para los pequeños. No dejaré que mi vida sea una historia de dolor, murmuró. Hoy es el día en que reescribo mi narración. A medida que el día avanzaba, fue organizando los materiales que utilizaría. Cada objeto representaba una parte de su propio viaje, las acuarelas simbolizaban la fluidez de la vida, las espátulas recordaban la dureza de las experiencias y los lienzos ilustraban la vastedad de sus posibilidades. Se sentó con estas herramientas y comenzó a buscar dentro de ella la narrativa que quería compartir. Finalmente, cuando llegó el momento del taller, los niños entraron rebosantes de energía. Doña Rosa sentía que cada sonrisa reflejada en ellos le daba fuerza, y la voz que temía al principio ahora fluía con claridad. Les habló no solo de sus luchas pasadas, sino sobre cómo el proceso artístico podía ser catártico. A medida que comenzaban a trabajar en sus propios murales, cada risa y cada silencio compartido era un pequeño paso hacia adelante en su transformación mutua. Al finalizar la sesión, el sol se estaba deslizando hacia el horizonte, pero la luz que había encendido dentro de ella brilló intensa. Se dio cuenta de que este camino no solo la liberaba a ella, sino que también empezaba a cambiar la forma en que sus nietos veían el dolor y la superación. Sin embargo, aquella sensación de liberación se combinó con una inquietud. Había muchas más verdades por desempolvar y el tiempo que le quedaba para compartir con sus nietos era limitado.
justo cuando pensaba que estaba avanzando, se percataría de que el verdadero viaje apenas comenzaba. ¿Qué otras historias la perseguían y cómo afectaría su revelación a su familia? La inquietante pregunta se instaló en su mente. No solo podrías los niños aprender acerca de la resiliencia, sino que, dentro de ese proceso, ella misma tendría que enfrentarse a una verdad aún más profunda y dolorosa. ¿Se atrevería, al final, a desenterrar los secretos que siempre había mantenido ocultos? Al inicio de la semana siguiente, doña Rosa se sintió atrapada entre la emoción y el temor. La idea de compartir su historia personal desequilibraba su serenidad. Sabía que lo que estaba a punto de hacer no solo afectaría su vida, sino también la de sus nietos. Era un paso hacia lo desconocido que la estremecía profundamente. Con cada amanecer, la realidad de su decisión se hacía más palpable. A medida que se acercaba el día del proyecto mural, se dedicó a esbozar lo que deseaba contar. Con ella, el lienzo parecía crecer, y las sombras de su pasado comenzaban a adoptar formas concretas. Los colores no eran solo una paleta, cada tono representaba un recuerdo, cada brochazo una emoción reprimida. Se desnudaba emocionalmente, llevándola a una resistencia interna que desafió su ser. Sin embargo, esa resistencia solo alimentó su determinación. Un día antes de la sesión programada, buscó en su baúl familiar aquellas cartas que había guardado durante años. Arrepentimientos, amores perdidos, promesas no cumplidas, cada misiva tenía su propia carga. En ese instante, se dio cuenta de que esas piezas de papel no solo albergaban su historia, sino que también contenían el hilo de la enseñanza que quería transmitir a sus nietos. Reflexionó sobre cómo cada uno de ellos había lidiado con su propia pérdida y dificultad, y cuánto lo había hecho circunspecta en su rol de abuela. Esta era su oportunidad para mostrarse vulnerable. Decidió que utilizaría esas cartas en el mural. Cada una sería presentada como un fragmento de vida, permitiendo que sus nietos conocieran a la mujer que había sido. Sin embargo, una parte de ella temía que el peso de esas experiencias fuera demasiado para la juventud de los niños. Se preguntó si su relato de lucha y lágrimas podría ser un legado de inspiración o si, en cambio, lo sumiría en la melancolía. Esa duda persistía, era un verdadero dilema moral que la mantenía despierta por las noches. La mañana del encuentro llegó, envolviendo la casa en una luz dorada que parecía ofrecerle apoyo. Doña Rosa respiró hondo y se enfrentó al espejo, buscando en sus ojos la fuerza necesaria. Sabía que su papel no era solo contar una historia, sino desnudarse emocionalmente ante aquellos pequeños. Ponderó sobre el mensaje detrás de su arte: la resiliencia es un reconocimiento de nuestra fragilidad. Necesitaba establecer un precedente, una brújula emocional en la vida de esos niños, que pudieran seguir en sus propios caminos. Cuando los pequeños ingresaron, sus miradas expectantes la llenaron de energía. Sin embargo, la realidad de sus palabras pesaba en su corazón. Hoy, comenzó, voy a compartir algo más que acuarelas. Les hablaré de las cicatrices que llevo, porque son parte de lo que soy. Notó las cejas fruncidas de los niños mientras absorbían sus palabras. Cada uno parecía estar recogiendo el peso de su historia. A medida que se acercaba a sus viejas cartas, su mano se detuvo. ¿Sería este el momento adecuado? Si les mostraba su vulnerabilidad, ¿se darían cuenta de que el camino a la fortaleza estaba lleno de dificultades? Había llegado el momento de iniciar su relato, pero una voz interior aún cuestionaba su decisión. Doña Rosa decidió, en un impulso de coraje, compartir su pasado, dejando que fluyera mientras cada pincelada, ahora cargada de significado, se unía al mural. Sin embargo, mientras hablaba, una explosión de risas provenientes de los niños la interrumpió. Giró la cabeza, deslumbrada, y vio que estaban descubriendo su valentía con cada trazo nuevo. En ese momento, sintió que su alma se elevaba, a medida que se gestaba una conexión profunda entre su mundo y el de ellos.
Pero a medida que el mural tomaba forma, la voz interna de duda aún resonaba. ¿Qué haría si esa revelación cambiaba su relación con ellos de una manera que no había previsto? ¿Se descubrirían estos niños como un reflejo de sus propios temores? Mientras el mural se llenaba de colores y emociones, la tensión en el aire creció. Doña Rosa se preguntaba si estaba preparada para todo lo que podría desatar su revelación. Sabía, con certeza, que la historia que estaba por contar contenía poder, uno que podría transformar no solo sus vidas, sino también la percepción de su familia entera. Pero la pregunta permanecía, levitando incómoda, ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar para sanar? Los días siguientes al mural fueron una mezcla de adrenalina y tranquilidad. Doña Rosa, reconociendo lo que había compartido, se sintió elevada por la conexión palpable con sus nietos. Sin embargo, la carga de su revelación seguía siendo un lastre emocional. En las noches, mientras el silencio envolvía su hogar, las dudas resurgían. Tal vez había sido demasiado honesta, y eso podría transformar su relación de formas inesperadas. A medida que los pequeños iban a visitarla cada tarde, Doña Rosa notaba una chispa diferente en sus miradas. No solo buscaban la calidez de la abuela. Los niños parecían venir en busca de más que juegos, necesitaban su apoyo, su guía. Este nuevo dinamismo la hizo reflexionar sobre su papel. ¿Realmente estaba preparada para ser la figura de fortaleza que ellos necesitaban? Mermaba su temor, pero emergían nuevas preguntas sobre su responsabilidad. Se sentó en su viejo taller, rodeada de pinceles y trozos de lienzo, y respiró hondo. Podría ser una voz que no solo alentara, sino que también desafiara a sus nietos a explorar sus habilidades. La idea la excitaba, así como la aterra. De repente, recordaba pasajes de su vida cuando ella misma había sido empujada a descubrir su fuerza interior. La vida le había enseñado que las dificultades son maestros exigentes, pero moldeadores valiosos. Impulsada por esa revelación, comenzó a planear sesiones de pintura más estructuradas con sus nietos. Hablaron sobre el uso del arte no solo como una forma de expresión, sino también como medio para enfrentar miedos y sombras propias. Ella comenzó a desafiarles: hoy vamos a pintar nuestras preocupaciones. ¿Qué hay en su corazón que quieren transformar en colores? Los niños, con los ojos brillantes, comenzaron a soltarse. Sin darse cuenta, estaban tejiendo una red de apoyo entre ellos, en la que la vulnerabilidad se convertía en empatía. Con cada sesión, Doña Rosa se sumergía más al arte de la enseñanza. Descubrió que sus pequeños aprendices no solo respondían a sus instrucciones, sino que también la empujaban hacia una mayor profundidad. Las discusiones se volvieron más complejas. ¿Por qué estos colores nos hacen sentir así?, preguntaban. Doña Rosa, con la mente siempre activa, se dio cuenta de que ellos le estaban brindando su propia educación emocional, una que nunca había anticipado. Sin embargo, durante una de estas sesiones, una de sus nietas, Valeria, rompió en llanto mientras pintaba. «Abuela», dijo entre sollozos, «quiero que me digas que todo va a estar bien. A veces, siento que no soy lo suficientemente buena». Doña Rosa sintió que el piso se desvanecía bajo sus pies. Ese momento era crucial. La vulnerabilidad había creado un espacio seguro para que su nieta expresara sus temores. «Valeria», comenzó, suavemente, «quiero que sepas que cada uno de nosotros tiene momentos de duda. Lo importante es reconocerlos y usarlos para crecer». Por primera vez, sentía que su propia lucha resonaba en la de Valeria. Era una enseñanza que necesitaba ser continuada, pero a la vez, un recordatorio de su propia fragilidad. Esa noche, mientras reflexionaba sobre lo sucedido, se planteó la necesidad de abrir nuevas puertas en su enseñanza. No era solo transmitir conocimiento, necesitaba cultivar un ambiente donde sus nietos se sintieran empoderados para explorar sus miedos, cualesquiera que fueran. La duda la asaltaba: ¿sería capaz de guiarles así,
de darles las herramientas suficientes para que se enfrentaran a sus propios demonios? El mural, también, resonaba en su mente. Las palabras de su historia, los fragmentos de su vida, iban más allá del lienzo. ¿Qué herencia real era capaz de dejarles? Doña Rosa comprendió que el viaje apenas comenzaba. Las lecciones de la vida eran interminables y, a veces, dolorosas. Pero su determinación se intensificaba, porque sabía que al enfrentar sus demonios, estaba acercándose más a la verdadera sanación. A medida que los días avanzaban, la relación con sus nietos se profundizaba. Sin embargo, la realidad siempre tenía su forma de presentar nuevos dilemas. Una tarde, Valeria regresó con una pregunta que estalló como un trueno en su corazón. Abuela, ¿por qué no nos habías hablado de lo que sentías antes? ¿Por qué no nos dijiste que podíamos estar juntos en esto desde el principio? Las palabras golpeaban con fuerza. ¿Acaso la vulnerabilidad era realmente un don, o resultaba ser una carga? Doña Rosa se dio cuenta de que el camino por delante no solo incluía formar a sus nietos, sino también el inevitable proceso de desnudarse nuevamente ante ellos. Las pruebas de su propia vida las crujían como viejas cicatrices. Así, con su corazón latiendo desbocado, decidió que era momento de enfrentar sus propios miedos nuevamente y prepararse para compartir no solo sus historias, sino su proceso de transformación. Ahora, más que nunca, era consciente de que el viaje de sanación era conjunto. ¿Estaría lista para abrir nuevamente su alma y permitir que estaban dispuestos a cruzar esa línea hacia un entendimiento más profundo de sí mismos? Esa noche, mientras las estrellas titilaban en un cielo despejado, la siguiente etapa de su viaje se delineaba imponente, esperando a ser explorada. Doña Rosa despertó con el sol asomando entre las cortinas de su casa, una luz dorada que se colaba suavemente, envolviéndola en promesas de transformación. Había llegado el momento decisivo en su vida, aquel en que debía abrazar su verdad y compartirla con sus nietos. Mirando los lienzos adornados por minutos de esfuerzo y vulnerabilidad, sintió un profundo deseo de conectar con ellos a un nivel más significativo. Se preparó con esmero, eligiendo cuidadosamente cada palabra. Hoy, anunció con determinación al iniciar la sesión, vamos a explorar nuestras historias, no solo a través de la pintura, sino también mediante el poder de la conversación. Esa frase resonó en el aire, cargada de nuevas posibilidades. Sabía en su interior que al abrir su corazón, también les estaba brindando a sus nietos la oportunidad de hacer lo mismo. A medida que compartía aspectos dolorosos de su pasado, como la decisión de dejar atrás el sufrimiento, el ambiente cambió drásticamente. Los ojos de Valeria brillaban con esperanza y admiración, sus hermanos escuchaban entristecidos pero expectantes. Doña Rosa comenzó a explicar cómo, al enfrentarse a sus miedos, había aprendido a descubrir su fortaleza interior. Cada palabra que pronunciaba parecía tejido con amor y un profundo anhelo de guiar a sus nietos por un camino que ellos aún no habían tenido la oportunidad de explorar. Mientras hablaban, el aire se llenaba de una conexión palpable, no eran solo abuela y nietos, sino un grupo que se aventuraba hacia la sanación mutua. Las pinturas en torno a ellos ya no eran meras expresiones artísticas, se habían convertido en vehículos de libertad emocional. Al ver cómo sus nietos compartían sus propios temores y sueños, Doña Rosa sintió que se estaba formando un lazo indestructible entre ellos. La confesión de Valeria sobre su inseguridad resonó en el corazón de Doña Rosa, revelando que no solo impartía lecciones, sino que también aprendía a ser la figura de confianza que deseaba ser. Tienes razón, respondió mientras su voz temblaba con emoción. No te dije antes lo que sentía porque temía que mis batallas te pesaran. Pero ahora sé que juntas podemos encontrar la luz en nuestras sombras. El mural que habían empezado a construir no solo ilustraba la resiliencia, también reflejaba la conexión que habían consolidado como familia. Al finalizar la sesión, Doña Rosa sintió un alivio abrumador. Por fin se había despojado de las cargas que la mantenían atrapada.
En lugar de ser solo la abuela, había dado un paso adelante, convirtiéndose en modelo de vulnerabilidad, enseñando a sus nietos que no hay vergüenza en mostrar fragilidad. Un par de semanas después, al mirar hacia atrás, se dio cuenta de cómo cada encuentro había sido un ladrillo colocado en la cimentación de la confianza. Un fino murmullo de satisfacción emergió dentro de ella, el peso de su secreto se había ido desvaneciendo y, con ello, una sólida autoconfianza comenzó a florecer. Esa transformación fue evidente no solo en su vida, sino también en la manera en que sus nietos se expresaban, mostrando una creatividad y autenticidad que antes no tenían. En aquellos meses, la alegría se había colado en su hogar, un lugar donde la creatividad era estimulada y la vulnerabilidad compartida. Los miedos que tanto la habían atormentado se transformaron en enseñanzas. Notó que durante un proyecto creativo, un niño del barrio se unió a ellos. Era un retoque bonito, ella lo entendió, cada día, más corazones volaban libres, descubriendo su propio arte y su lugar en el mundo. Finalmente, doña Rosa se dio cuenta de la definitiva transformación que había experimentado. Había dejado atrás la angustia y la inseguridad que durante tanto tiempo la habían paralizado. Ahora, su hogar era un refugio de amor, creatividad y autenticidad. Aprendió que a veces, el verdadero acto de valentía no es solo enfrentar lo que te duele, sino también compartirlo con quienes amas. Era un legado de resiliencia, un camino por el que todos los que pasaran tendrían la oportunidad de encontrar la fortaleza de ser ellos mismos. Mientras contemplaba el mural final, lleno de colores y significados profundos, comprendió que no solo era un testimonio de su viaje, sino un símbolo del viaje conjunto que primero había permanecido como un ideal distante. Finalmente, la plantaron un nuevo ciclo, el de la valentía, la vulnerabilidad y la hermosa realidad de que juntos son más fuertes. Recuerden, amigos, que este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora a nuestro canal para no perderse las historias emotivas exclusivas que vendrán. Dejen un me gusta ahora, porque eso realmente alimenta el algoritmo y nos ayuda a seguir creando este contenido. No olviden comentar sus reacciones y teorías sobre este final. Y por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.